Hasta el momento, mis queridos hermanos, el libro de Sofonía ha sido un torrente de juicio, ha sido una sucesión de advertencias y de correcciones divinas. Dios ha reprendido a su pueblo, lo ha llamado al arrepentimiento, y ya vimos las palabras duras y difíciles, lo hemos visto durante esta serie que hemos estado dando, pero sin embargo, hermanos, hemos afirmado que estas palabras duras y severas del profeta Sofonía también están llenas de la misericordia de Dios, del amor y la justicia del Señor. Que a pesar de lo malo que está el mundo, de lo corrupto, a pesar de nuestras desobediencias, aún dentro del pueblo de Dios, hay esperanza. Y ese es lo lindo del mensaje. Ahora, quiero que sepan que existe un pesimismo que se ha levantado en este siglo XXI en cuanto a la humanidad y en cuanto al globo terrestre. Por ejemplo, el brillante físico, como ustedes habrán conocido, Stephen Hawking, él estuvo diciendo hasta sus últimos días, antes de morir, murió en el 18, el mundo está en riesgo de ser aniquilado por algún desastre repentino, como el calentamiento global, una guerra nuclear, virus, y él no llegó a conocer el coronavirus, y otros peligros. Creo que la raza humana no tiene futuro a menos que entre en el espacio. Y esto lo ha estado repitiendo el multibillonario fundador de Tesla. Ha estado diciendo que el futuro es ir al planeta Marte. Y ya está haciendo planes para todo ese asunto. Bueno, si alguno quiere ser voluntario, vaya primero, ¿no? Yo no estoy muy interesado en eso. Ahora, estas ideas hicieron que el periodista Mike Holm escribiera en el New York Times un artículo bajo el título "Váyase al espacio, porque no hay mucho futuro aquí". Y entre otras cosas que decía, el fin del mundo está cerca, hablando de los pocos recursos que iban quedando en la tierra, etc. Es decir, hermanos, fíjense que ya no son los religiosos los que están diciendo que el final del mundo se acerca, sino también los científicos y los medios de comunicación están hablando de esto, solo que ellos piensan que la solución es ir al espacio o ir a otro planeta. El filósofo francés Jean-Paul Sartre dijo algo muy parecido hace algunos años. Él dijo acerca de la Tierra, ¿no? No hay propósito, no hay meta para la humanidad. El mundo parece feo, malo y sin esperanza. Hermanos, no obstante, Sofonía no comparte esta desesperanza respecto al futuro, aunque usted dirá, bueno, pastor, pero Sofonía vino tantos cientos de años antes, o miles en comparación a nosotros. Pero saben, Sofonía sabía, si ustedes van al versículo 8, él sabía, y otros textos que ya hemos leído, él sabía que Dios iba a juzgar y que iba a venir un día final. Y realmente no importa donde el hombre se encuentre, no importa si está en la luna, si está en Marte o si está en el espacio, Dios va a juzgar. Pero también el mensaje de Sofonía estaba lleno de esperanza, Dios no los dejó sin un mensaje de victoria y de esperanza. Sofonía nos dice, en primer lugar, que Dios habla de restauración a su pueblo. Y hermanos, la visión del futuro de Sofonía incluye una imagen del remanente,
el remanente de creyentes que estarán adorando a Dios con labios puros. Qué visión tan hermosa esta. Y noten que estas profecías, como ya hemos estado diciendo, son cumplidas parcialmente en Cristo, aquí en la tierra, pero completamente a la perfección en los cielos. Y miren cómo dice allí la palabra del Señor, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, ¿qué? Pureza de labios. Sofonía proclama que Dios le dará a ese pueblo, a ese remanente, labios puros. ¿Para qué? Para que honren y glorifiquen a Dios con sus vidas. Y esta es la vida, hermanos, de un creyente. ¿Es esta tu vida? La vida de un creyente es honrar a Dios cada día, adorar a Dios cada día. ¿Marca esto tu vida? Y por supuesto que esta frase va mucho más allá de simplemente un lenguaje limpio sin malas palabras. Cuando habla de labios limpios y puros, hermano, está apuntando hacia el interior del hombre, hacia el corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Así que habla de una purificación espiritual que nace del arrepentimiento. Es decir, Dios tomará un remanente y formará una comunidad de carácter humilde, una comunidad redimida, una comunidad renovada. Y eso es alentador siempre, hermano. Sepa usted que esa limpieza de la que el Señor habla no se queda en lo interno. Ya sabemos que es interno, que nos limpia por dentro, pero no se queda allí porque ella produce frutos visibles de adoración. Pero adoración no solo en un culto, en un templo, en una iglesia, un domingo, sino en la forma en que vivimos cada día, en la forma en que funcionamos. Si vamos al profeta Isaías, nosotros vemos que Isaías entendió de una manera profunda la necesidad de adorar a Dios con labios limpios. ¿Qué les parece? Con un corazón purificado. Y este entendimiento él lo recibió cuando estuvo delante de la presencia de Dios, cuando tuvo conciencia de la presencia y de la gloria y la santidad de Dios, cuando él mismo no solo sintió, sino que vio una gran porción o una porción de la presencia y la gloria de Dios. Miren cómo dice la palabra. ¡Ay de mí, que soy muerto! ¿Usted escuchó eso? Este hombre era uno de los hombres posiblemente más santos de la tierra en sus días. Era un hombre consagrado a Dios. Y cuando vio la santidad de Dios, sintió la presencia de Dios en adoración, se vio sucio. Yo me pregunto si es así como nos pasa a nosotros, si es así como les pasa a muchas iglesias. Yo veo a veces que los cultos parecen un lugar de entretenimiento donde la gente de verdad no están viendo la gloria del Señor. Y fíjense, hermanos, que muchos de los casos parece que en la celebración y en la adoración lo que hay es lo que llamamos pachanga del mundo. Y hay que entender que nosotros estamos en un cuerpo que es carnal. Y tenemos que saber el límite, cómo adorar a Dios de manera que de verdad podamos ver, sentir y palpar la gloria de Dios. Porque cuando Isaías la vio, no le dio ganas de brincar y saltar, sino se encogió y dijo, ¡ay! Estoy sucio. Y dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Tremendo esto. Y si vamos al Evangelio de Juan, no tenemos el texto aquí, pero si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 41, usted va a ver que Jesús habla de este evento y seguro que lo aprendió de Jesucristo, por supuesto. Y él dice que lo que vio Isaías fue la gloria de Cristo. Y esto es verdad, hermanos, porque
Dios nunca se reveló al hombre sino en su Verbo eterno, en su Hijo unigénito. Isaías vio la gloria de Cristo porque Cristo es, dice la Biblia, era y es la imagen del Dios invisible. Ahora bien, si esto es impresionante, yo encuentro que más impresionante es la respuesta de Dios. Dice la historia, si usted la lee, que Dios tocó sus labios, los labios del profeta, los tocó con un carbón que estaba encendido allí en el altar del sacrificio, y tocó sus labios con ese carbón encendido, y le dijo a Isaías, miren lo que le dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Imagínense, el mismo Cristo estaba hablando, el Cristo que 700 años después dio su vida en la cruz del Calvario. Él cargaría sus pecados en el Calvario, limpiándolo en ese mismo momento. Se da cuenta que la obra de Cristo en la cruz va hacia el pasado, pero también hacia el futuro. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros también necesitamos que nuestros labios sean limpios, purificados, cuando entramos en la presencia de Dios, en la adoración a Dios. Porque Dios es un Dios puro y santo, como cantábamos hace un rato. Ahora, para nosotros el lugar de sacrificio, ¿cuál es el lugar de sacrificio? Es la cruz. Con la promesa, ¿cuál es la promesa que se nos da? Si confesamos nuestros pecados, sí, ¿escuchó eso? A los creyentes, si confesamos nuestros pecados, falta de fe, falta de obediencia, actitudes incorrectas que no edifican, pensamientos que no edifican, pensamientos que no glorifican a Dios, nuestro hacer y nuestro no hacer que no agrada al Señor. Si confesamos nuestros pecados ahora en la casa del Señor, en estos momentos, ¿qué dice la palabra? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para ¿qué más? Limpiar de toda maldad. ¿Lo crees, querido hermano? ¿Lo crees? Así que no existe otra solución. La solución está siempre en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y cuando Dios limpia el corazón, hermanos, Dios limpia la lengua también. ¿Sí o no? Nos limpia completo lo que pensamos, porque entre el corazón y lo que hablamos está el pensamiento, nos limpia. Ustedes recuerdan la historia de la Torre de Babel. ¿Cuántos recuerdan esa historia? La Torre de Babel. Algunos no lo han leído quizás, pero interesante historia. En aquellos días, la humanidad hablaba una sola lengua. La gente se entendía muy bien porque era un solo idioma, ¿no? Y los líderes, claro, empezaron a buscar un lugar donde construir una gran ciudad y una gran torre. Trataron de construir una torre cuya cúspide llegaba al cielo. Esa era la idea de ellos, ¿no? Y esto fue, hermanos, según dice la Biblia, en la llanura de Sinar, en la antigua Babilonia, en lo que viene siendo ahora Irak. Pero había un problema. Había orgullo en el corazón de ellos. Y aunque hablaban un idioma, lo que hablaba no era puro, ni santo, ni agradaba a Dios, porque no había pureza en el corazón. No estaban buscando a Dios con humildad, con arrepentimiento, no lo estaban buscando de verdad, de todo corazón, aunque querían subir a los cielos, a los espacios, pero no pensaron en acercarse a Dios, al menos según los términos de Dios. Dios entonces, ¿qué hizo? Intervino. ¿Recuerdan la historia? Actuó con juicio contra ellos. ¿Cómo lo hizo? Confundiendo las lenguas. Cada familia hablaba un idioma diferente. ¿Qué les parece eso, no? Yo digo que de ahí salieron todos los idiomas, la base de todos los idiomas. Ustedes pueden ver todos esos idiomas asiáticos, qué complicado. Bueno, todo eso salió de allí, mis queridos hermanos.
la gente no se podían entender y por lo tanto no podían funcionar, no podían ponerse de acuerdo, no podían seguir con los proyectos. Entonces la solución, hermanos, no está en subir al espacio ni al cielo, por alto que sea, sino en la gracia de Dios que viene del cielo a nosotros, por la obra de Cristo en la cruz, del Cristo que bajó del cielo. Esa obra se extiende hacia el pasado y hacia el futuro. No es el hombre el que puede subir a Dios, es Dios quien viene y baja al hombre. Ahora en Sofonías capítulo 3, del 9 al 10, se anuncia allí una especie de reverso. O sea, Dios promete, como ya vimos, purificar los labios, ¿no? Es decir, de gente, un pueblo, de gente que están en diferentes naciones, pueblos. Y esto podemos decir que significa la restauración y, digamos, primeramente de entendimiento espiritual, en la que hay un discernimiento, hay un despertar espiritual. Podemos también decir en cuanto a la justificación por la fe, y por supuesto también puede incluir una unidad de todo ese pueblo limpio por la sangre de Cristo. O sea, que se percibe aquí, hermano, a todo un remanente, y Dios siempre ha tenido un remanente en todos los tiempos, quienes hablarán el mismo idioma espiritual. Y finalmente, algún día, estaremos hablando todo el mismo idioma celestial, ¿no? Que no es el español. En primer lugar, hermanos, este pueblo redimido invocará el nombre de Dios, el nombre de Dios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Ahora, esto no es una simple expresión linda, religiosa, sí, lo es, claro, pero esto significa una declaración de completa confianza en Dios. Los que de verdad invocan al nombre de Dios son aquellos que confían en Dios, en su palabra, porque de lo contrario es una alabanza falsa, superficial, no de todo corazón. Y se trata de aquellos que invocan a Dios porque tienen admiración hacia Dios, adoración a Dios. No solamente, hermanos, por lo que Dios es, que esto es muy importante, por lo que Dios es, sino también por lo que Dios ha hecho y hará por nosotros. El llamado del Evangelio, fíjense, estamos hablando de Sofonía, pero si ustedes van al Evangelio en el Nuevo Testamento, refleja este tipo de cambio. Si usted antes se apoyaba en usted mismo, lo que le importaba era su opinión, todo se trataba de usted, de sus deseos, lo que usted quería, ahora usted reconoce que su dependencia es totalmente de Dios, confía en Él totalmente. Y este es el tipo de transformación, hermanos, que solo pueden hacer de la obra de Dios en el corazón del hombre. Y esta es la lógica, ¿no? La lógica detrás del Evangelio, ¿no? Que quienes vivían para sí, mueren a sí mismos al abrazar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya ahora es lo que Cristo quiere, no lo que yo quiero. Es lo que a Cristo le gusta, lo que al Señor le agrada. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Y el Señor lo dijo también en Lucas 9 de esta forma: si alguno quiere venir en pos de mí, y hay muchos que dicen que quieren ir en pos de Cristo. Recuerdan al joven, al rico que le quería seguir al Señor Jesús. Cualquiera puede querer seguir al Señor Jesús, pero el Señor dice: niégase a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso para ti? Eso significa, ya no voy a vivir más según mi voluntad, sino la del Señor. Me niego a mí mismo porque no voy a hacer simplemente lo que yo quiero, sino qué es lo que el Señor quiere que yo haga con mi vida. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor que debo obedecer? Y pase lo que pase, tenga las circunstancias que tenga,
yo voy a obedecer, a seguir al Señor. Por eso después dice, tome su cruz cada día, porque es una batalla diaria. Van a haber tentaciones, van a haber pruebas, van a haber obstáculos. El enemigo es real y va a estar tentando y va a estar tratando de involucrarlo a usted, a que usted tenga una lógica que al final lo que hace es apartarlo más del Señor y enfriar su vida espiritual. Y dice, tome su cruz. Y claro, cuando hablaba de cruz en aquellos días, estaba hablando de estar dispuesto a dar la vida por Cristo. La gente entendía esto. Estás dispuesto a vivir por Cristo, al punto que si tienes que dar la vida por Él. El que no está dispuesto a vivir por Cristo no está dispuesto a morir por Él. Y después dijo al final, sígame. Si usted quiere seguirme, estos son los requisitos. Ahora, esta es la pregunta. ¿Esto está marcando tu vida? ¿Esto es lo que marca tu vida realmente? Esta frase, hermanos, inicial y profética también, donde dice Sofonías, para que todos invoquen el nombre de Jehová, pues obviamente esto es como una mirada, ¿no? Como un vislumbrar de la gracia de Dios que vendría a ese remanente y que finalmente en Cristo será perfecto algún día en los cielos. En segundo lugar, en cuanto a esto, la purificación los mueve no solo a confiar en Dios, es una confianza tremenda en Dios, sino también a servirle unidos, hermanos, con un solo propósito. Si ustedes miran todo esto que está hablando Sofonía en esa época, un pueblo dividido, un pueblo espiritualmente dispersos y que luego estuvieron dispersos cuando fueron atacados por Babilonia, Dios de allí iba a sacar a una congregación que le adorase, que le buscase y que lo viese a Él con gran aprecio, es decir, como lo más preciado. Y eso es lo que es un pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno que aprecia a Dios en todo sentido. Y lo que sucede es que la respuesta genuina a la gracia de Dios es siempre transformadora. Cuando la gracia de Dios obra en un hombre o una mujer, hay cambios, hay transformación, hay arrepentimiento, hay fe, hay nueva dirección. No es una cuestión nada más de religiosidad. No, Dios obra y se manifiesta si humildemente de verdad estamos entregándonos a Él. Entonces todo lo que Dios hace, hermano, no es para que usted simplemente se sienta bien. No es simplemente para que usted de labios diga, gracias Señor, porque me has dado muchas bendiciones. No, Dios está reuniendo a su pueblo, hermano, llamándolo a la fe, al arrepentimiento, para que ese pueblo le sirva y le adore de todo corazón. Y esta es la culminación del Evangelio, ¿no? Él busca a sus hijos, pródigos, errantes, descarriados, y los adopta como hijos en su gracia para que le adoren a Él. Nuestra vida debe ser una vida de admiración, de adoración a Dios. Y por esto es que el catecismo de Westminster comienza afirmando, diciendo así: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. O sea, hay un disfrute en esta adoración a Dios, en esta vida de seguir a Dios. Esto, hermano, esto no es una simple añadidura, esto es la meta misma de nuestra redención. Disfrutar a Dios y adorar a Dios. ¿Y saben por qué muchos cristianos no están disfrutando a Dios? Porque están queriendo disfrutar mucho el mundo y tienen la mirada puesta mucho en las cosas del mundo, y entonces pierden su primer amor y pierden el disfrutar a Dios de todo corazón. Entonces, hermano, esta es la hermosa imagen que vemos resonar en el libro de Apocalipsis. Si ustedes miran, dice Apocalipsis 7:9, ¿pueden leerlo conmigo? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Dios habla de restauración a su pueblo porque Él quiere que ese pueblo le adore. Y estamos para adorarle aquí y en la eternidad. En segundo lugar, mis queridos hermanos, Dios habla de guardar la dignidad de los que le pertenecen. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿no fue así? O sea, imago Dei, o sea, imagen de Dios. Y sin embargo, esa imagen fue corrompida cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Desde entonces, esa mancha, el pecado en sí, ha pasado de generación en generación. Y dice la palabra del Señor que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado que vino, la muerte. Así la muerte pasó a todos. Yo no he conocido a nadie que se pueda escapar de la muerte, ¿no? Únicamente en las películas de Drácula, de los vampiros, que no se mueren, ¿no? Pero el hombre muere porque esa es la evidencia de que somos pecadores, de que hemos desobedecido a Dios. Y hermanos, miren, esta terrible herencia de la que estoy hablando ha afectado tan profundamente a la humanidad. Piense por un momento, ¿cuántos problemas hay en el mundo? ¿Cuántos problemas de familia? ¿Cuántos problemas de matrimonio? ¿Cuántos problemas en los gobiernos? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuántos crímenes? ¿Cuántas violencias? ¿Cuántas guerras? ¿Odio? ¿Cuántas cosas hay tan terribles en el mundo? Todo porque el pecado va de generación en generación a todo ser humano. Y por el Evangelio es que se revela la esperanza poderosa de vida a través del Evangelio de Jesucristo. Por gracia, Dios no solo quiere quitar, hermanos, la muerte eterna y la vergüenza misma del pecado, sino que quiere restaurarnos para que seamos hijos suyos. Y no solo esto, dice la palabra también, herederos con Cristo. Hermanos, esto es algo grande. Nosotros, al igual que Judá, lo que merecemos es castigo, es la vergüenza por nuestra desobediencia. Porque en nuestra naturaleza la tendencia es que alejarnos de Dios, rechazar la palabra del Señor de alguna forma. Pero su promesa es, hermanos, maravillosa. Ahora, Dios, qué lindo que Dios en su gracia es el que busca al hombre, ¿eh? Y si no fuera así, no hubiera esperanza. Miren, desde el primer llamado, ¿cuándo fue el primer llamado de Dios? El primer llamado de Dios con todo su amor. ¿Saben? ¿Recuerdan? En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios se le acercó a Adán con una pregunta cargada de amor, de misericordia y deseo de redimir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y hermanos, Dios ha estado buscando, Dios ha estado llamando para redimirnos por su amor. Y esto debe ser impresionante, impresionante. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios. Hermanos, su promesa también es maravillosa de no avergonzarse de nosotros como pueblo, como hijos de Él. Dice la palabra del Señor en Hebreos 2:11 que Cristo no se avergüenza de llamarnos, ¿qué? Hermanos. ¿Usted sabe lo que esto significa? Que seamos hermanos de Cristo y que en la eternidad seamos hermanos del Señor y herederos con Cristo. ¡Wow! Es que no hay manera de poder explicar la grandeza de esto, hermanos. Os alabarán en sus heredades y poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Hermanos, esto es tan grande, pero tan grande que no podemos imaginarnos, porque esto de que vamos a heredar con Cristo quiere decir que toda la gloria de Cristo, todo lo que Cristo tiene, lo vamos a tener nosotros. Y no solo esto, habla de que reinaremos con Cristo en los cielos. Pregúntase, si vamos a reinar, tiene que haber un reino y tiene que haber a quienes vamos a reinar.
Hermano, entienda esto, Dios es un Dios creador. Y Dios no ha dejado ni ha parado de trabajar, dijo Jesucristo. Es decir, Él perpetuamente y eternamente está creando en los cielos. ¡Qué maravilla! Y estaremos allí reinando con Jesucristo. Algo maravilloso que no podemos, es un privilegio extraordinario, hermanos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿vamos a perder el tiempo? Hermanos, muchos están perdiendo el tiempo y no mirando esto tan glorioso y tan grandioso que nos espera. Y Dios nos da la oportunidad de hacer tesoros allí en los cielos, sirviendo al Señor, enfocados en la obra de Cristo, enfocados en agradar al Señor en todas las cosas. Hermanos, hay una batalla, no se deje vencer. La Biblia dice, todo lo podemos en Cristo, confíe en Él. Agárrese del Señor, no permita que Satanás le ponga las prioridades de otra forma. Ponga a Cristo en primer lugar, pase lo que pase. Y el Señor siempre nos va a recompensar. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos.